Estamos aquí eh, presentando al doctor Raúl Micerda Peruzovic, médico psiquiatra, el primer médico en plantear la teoría de que el estrés puede matar neuronas, que esto fue en 1998 y que después fue confirmado en el año 2007 por el doctor Daniel Peterson, quien demostró que su teoría estaba en lo correcto. Además, es uno de los primeros médicos en utilizar la neuroplasticidad en psiquiatría y psicología. Doctor Raúl, Dígame. he sabido que usted ha tratado enfermedades autoinmunes. ¿Qué me puede decir sobre eso? Bueno, las enfermedades autoinmunes son todas aquellas enfermedades en que el sistema inmunológico de la persona desarrolla anticuerpos y estos anticuerpos están mal dirigidos y atacan a células del propio organismo de la persona. Y puede ser en las articulaciones, puede ser en el corazón, puede ser en los músculos, y eso da origen a distintas enfermedades, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, y una de ellas es la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple, el sistema inmunológico de la persona ataca las bandas de mielina del cerebro y de los nervios de la persona. Y al destruir las bandas de mielina empieza a fallar la conducción de la información de todos los procesos psicobiológicos, psicofisiológicos, mentales, etcétera. Y entonces la persona comienza a perder movimiento en alguna parte del cuerpo, en alguna mano, en algún dedo, en algún pie, en alguna pierna, empieza a sentir adormecimiento en alguna parte y generalmente se presenta en forma intermitente y remitente. Se presenta una primera crisis que se pasa pero deja secuelas y 1, 2 o 3 años después se presenta una segunda crisis que también se pasa, deja más secuelas y así sucesivamente hasta que la persona generalmente va quedando completamente inválida. Al respecto, la esclerosis múltiple es una enfermedad que solamente la tratan los neurólogos generalmente. Y ellos no consideran la parte psicológica, emocional, psiquiátrica que puede estar incluida dentro de esta patología. Yo pensé que como el sistema inmunológico está conectado con el cerebro, nosotros podríamos influir desde la mente, desde el cerebro, para que el sistema inmunológico se corrija y empiece a respetar las vainas de mielina en vez de atacarlas. Y así llegué a un acuerdo con una paciente de 33 años que tenía 4 años de evolución, que venía de mal en peor. Aquí yo voy a mostrar las 4 radiografías del cerebro, los 4 escáneres que ella tenía, el primero del año 1994, en que aparecen unas manchas blancas, donde tuvo su primera crisis. Después, en el año 1995, tiene una segunda crisis y aparecen unos puntitos blancos en distintas partes. Ya después, en el año 96, tuvo una crisis mucho más grave. Aparece una gran mancha blanca acá, que es la inflamación de la mielina del sistema nervioso, y aparecen aquí muchas manchas blancas irradiadas hacia la corteza desde el cuerpo calloso. Y después, en el año 98, otra vez una recaída muy fuerte. Todo esto mientras ella está con su tratamiento neurológico, que consiste principalmente en inmunodepresores, medicamentos que deprimen el sistema inmunológico en global,
para que no siga atacando tan fuertemente al organismo de la propia persona. Así que con estos 4 años de evolución desafortunadamente progresiva e invalidante, yo la tomé y empezamos a hacer terapia tratando de conseguir el objetivo. Y poco a poco la persona fue revelando distintos conflictos no resueltos, y poco a poco con el correr de los meses y de los años la persona empezó a recuperar el movimiento de las piernas, de los brazos, y a caminar, a andar en bicicleta, a subir cerros. Y entonces cuando yo me di cuenta que ella ya se había recuperado por lo menos un 80 y tantos %, le pedí que se tome un escáner de nuevo. Y lo que sucedió es que aquí tenemos el primer escáner que se tomó desde 1998 hacia adelante, fue en el año 2001, y aquí vemos que prácticamente desaparecieron los puntos de inflamación en el escáner del año 2001. Y su mejoría continuó, y en el año 2002 se le pidió un nuevo escáner y vemos nuevamente que no hay recaídas y que no hay manchas ni puntos blancos relevantes en ninguna parte del cerebro. En ese intertanto se terminó la terapia con esta paciente, quedando desde mi punto de vista muy claramente demostrado que el abordaje de la enfermedad de esclerosis múltiple debiera ser un abordaje psicobiológico, un abordaje en que trabajen el psiquiatra, el psicólogo y el neurólogo en un equipo compacto, digamos, que abarque todos los aspectos de la vida de la persona. De modo que la esclerosis múltiple tiene un pronóstico mucho mejor que el que se ha conocido hasta ahora. Y dentro de los trabajos que yo conozco, el doctor Joe Dispenza tiene otro caso del año 2014, en que también hubo una recuperación muy importante con un abordaje psicobiológico de un cuadro de otra persona con esclerosis múltiple. Entonces, la idea es de que los pacientes, los médicos, la sociedad de esclerosis múltiple tomen conciencia de que es importante hacer un cambio en el paradigma de esta persona, para que tenga un mejor pronóstico de lo que tenemos hasta este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.